campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo tema, un nuevo tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos originando desde Israel Casa Integral aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, pues muy contento, realmente agradecido con nuestro eterno Hashem, que nos ha permitido en cada semana recibir a personas que nos acompañan por primera vez. Y realmente el tema de Torá al instante, en su objetivo principal, está el traer temas que pocas veces comentamos, que pocas veces se consideran y que nos permiten a su vez dilucidarlos, desmenuzarlos, comprenderlos con entendimiento escritural y por supuesto encontrar el emet, la verdad de lo que cada tema trae. Número uno. Número dos, un objetivo importantísimo es que todos aquellos que por primera vez escuchan la palabra Torá, por primera vez escuchan también la palabra comillas, raíces hebreas, pues podamos buscar, encontrar dónde averiguar circunstancias que muchas veces no comprendemos y, repito, empezar a entender con claridad y con discernimiento de qué se trata este hermoso tiempo de salir de la oscuridad y venir a la luz, de salir de la enseñanza doctrinal, denominacional y conocer la verdad, y la verdad nos hace verdaderamente libres. Muy bien. En consideración a esos hermanos que nos han acompañado en estas últimas semanas por primera vez y me han enviado sus mensajes y sus saludos y sus comentarios, pues en honor a ellos quiero esta semana enfrentar uno o dos temas en la medida que el tiempo nos lo permita, que son temas especialmente para personas que por primera vez vienen a Torá. Y uno de ellos, por supuesto, es Shema. ¿Qué es el Shema? Muchos escuchamos de Shema, los cánticos de Shema maravillosos. Cuando estamos celebrando nuestro tiempo de Havdalah, me preguntaba uno de los hermanos que vio por primera vez nuestra ceremonia de Havdalah en Shabbat, en la última reunión, ¿por qué razón ustedes se cubrieron los ojos, se cubrieron con un manto e hicieron una oración dirigiéndose al este? Y de eso se trata, hermanos, de que hagamos preguntas y podamos encontrar respuestas sencillas, pedagógicas, pero por supuesto con un contenido totalmente toraico, bíblico. Así es que vamos a dar comienzo, mis amados hermanos, en primer lugar en esta semana, definiendo dos palabras que seguramente todos conocemos con claridad, pero que tal vez no encontramos la diferencia entre uno y otro. Estas dos palabras son escuchar y oír. ¿Es lo mismo escuchar que oír? ¿En cuántas ocasiones nuestra Biblia nos habla de escuchar? Si escuchan atentamente, si oyen la voz de Adonai. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escuchar y el oír? Hay, repito, alguna diferencia y pareciera ser un tema sencillo, pero tiene una profundidad extraordinaria de la cual tenemos, por supuesto, que aprender. Vamos a ir definiendo algunos conceptos, hermanos, al respecto y en la medida de que desarrollemos el tema, profundizaremos en el sentido de nuestro Shema. Lo importante que vamos a tener presente en el contenido de nuestro tema es que este significado de escuchar y de oír, repito, parecen sinónimos y de pronto en el fondo lo son, es decir, tienen un mismo sentido. Pero la forma como nosotros percibimos los sonidos, en la parte auditiva, es la que realmente nos va a hacer la diferencia entre lo que significa oír y escuchar. Vamos a ver entonces en qué consiste esta diferencia. Los encargados de estos temas de fonoaudiología, los expertos nos aclaran que es muy importante tener presente cómo
en el oír y en el escuchar hay diferencia y tiene que ver específicamente con el sentido de nuestro cerebro. Es decir, cuando nuestro cerebro recibe dos informaciones ambiguas, el cerebro, nuestro cerebro, decide procesar solamente una de ellas. Solamente procesa una de ellas. El cerebro, él toma la decisión de procesar y, repito, de dos informaciones, escoge o selecciona solamente una. Y depende si el cerebro elige priorizar las frecuencias que sean altas o sean bajas. Miren lo interesante. Eso ya nos va llevando a conocer un poco más allá el tema simple de oír y escuchar. Por ello, al escuchar una palabra u otra, en el estudio que vamos a considerar nos dice que se hace necesario establecer la frecuencia de onda sonora que va a llegar al cerebro y que a su vez va a tener esa recepción. Entonces, el verbo escuchar hace referencia en especial a prestar atención a lo que se oye. Observen, por favor, con detenimiento el juego de palabras. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, lo que estamos haciendo es prestar atención de manera especial a lo que oímos. Es decir, que nosotros oímos permanente y constantemente tantas cosas, pero cuando le prestamos especial atención a un sonido en particular, es el momento en el cual estamos escuchando. Espero que ya aquí podamos tener claridad y voy a retomar el tema. Y repito, tengo que tomar el tema con como siempre empezamos semana, con mucha calma, para que vayamos ahondando en el tema y comprendiendo a dónde quiero llegar. Muchas veces ustedes, mis amados hermanos, cuando han escuchado un mensaje de Parashá o de Shabbat, hoy justamente me hablaba un querido hermano y me dijo: pastor, esa reunión de Shabbat, ese mensaje del Shabbat anterior, fue un mensaje extraordinario, profundo. Yo quiero escucharlo 2, 3, 4 veces porque realmente creo que la palabra me edificó enormemente. Pero probablemente si en este siguiente Shabbat le pregunto a algunos de los hermanos congregantes, sea virtual o directamente de manera física en nuestra congregación, respecto a qué se enseñó en el Shabbat anterior, probablemente muchos dirán: bueno, no, ¿qué se enseñó? A ver, se enseñó... bueno, yo lo que recuerdo realmente es que fue muy bonita la palabra. Eso sí, me acuerdo que el mensaje fue muy bonito, fue un mensaje muy edificante. Wow, me acuerdo que el pastor dijo un chiste que fue muy bueno, muy bueno. Pero la verdad no me acuerdo de qué trató el tema. Por eso la pastora Pili nos enseña con tanta frecuencia: anotad, escriban, porque el que no escribe, todo se le olvida. Por eso es necesario nuestras agendas de notas, escribir. Y pues obviamente para eso tenemos la ocasión de revisar nuestras notas y recuperar lo que nuestro cerebro nunca escuchó o lo oyó pero no lo escuchó. Vayan captando entonces el proceso. Por lo tanto, evidentemente, el cerebro en su acción de escuchar utiliza el oído, por supuesto, nuestras orejas, las parabólicas de nuestras orejas, para recibir los sonidos. Pero lo interesante aquí es que cuando hay atención, cuando tenemos interés, cuando tenemos la atención específica sobre algo, entonces en ese momento nuestras parabólicas y nuestros sensores auditivos y nuestro cerebro conectan de una manera tan perfecta que escuchamos, retenemos, entendemos, digerimos lo que estamos oyendo. Entonces, vamos a ver algunos textos bíblicos en el que se nos dice: la fe viene por el oír. Las bendiciones vienen si oyes.
Y si escuchas la voz de Adonai, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. Y veamos cómo al analizar los textos, ahora estamos encontrando el sentido y la importancia entre oír y escuchar. Repito, dos palabras que en nuestro castellano pues podríamos decir son sinónimas, pero que cada una tiene un sentido especial. Y voy a concluir nuevamente con el concepto. Oír. El oír es la acción, repito, de percibir sonidos. Percibir sonidos. Quisiera hacer un ejemplo sencillo. Muy temprano en la mañana, usualmente cuando estoy desde muy temprano en la mañana, acostumbro a salir, tomar aire fresco en la mañana, 5 de la mañana, y camino frente a casa, alrededor de la casa, árboles, una temperatura muy fresca, y empiezo a oír sonidos, el cántico de los pajaritos. No sé diferenciar entre uno y otro. Aquí en el área en la que nosotros vivimos, particularmente hay un pajarito muy, digamos, el pajarito insignia del área de Carolina del Norte, que es el cardinal rojo. Lo distingo por su color, sé que es rojo, pero no sé diferenciar el timbre, el sonido de su cántico versus otros pájaros u otras aves que hayan en el entorno. Hay personas que escuchan, que oyen el sonido de un pajarito y dicen, oh, es un cardinal rojo, o es tal ave, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante es que al hacer ejercicios, repito, y salir y caminar, en los jardines o los alrededores se escuchan muchos cánticos de pajaritos. Y puedo oír, percibir los sonidos. Puedo oír diferentes tonalidades. Yo creo que do, re, mi, fa, sol, la, si, porque son maravillosos cánticos y no me cabe la menor duda que estarán en escalas musicales. Seguramente así de perfecta es la creación de Hashem. No sé diferenciar cuál será el tono, pero sé que hay cánticos. Estoy oyendo los timbres de su voz, de los animalitos, de las aves, y puedo percibir esos sonidos. Pero si me concentro particularmente en uno de esos sonidos, entonces ahora puedo escuchar con detenimiento cada mañana al salir que hay algunos de esos pajaritos que tienen un sonido especial, un cántico especial, un timbre de cántico que los define, que los determina, que los establece. Y podría considerar entonces ese cardinal, famoso cardinal rojo de Carolina del Norte, es el que produce específicamente ese cántico. Y sé que ahí están en el jardín los cardinales. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, hecha la claridad entre oír y escuchar, veamos entonces algunos de los textos bíblicos, como es costumbre en nuestro primer programa de semana, ver algunos de los textos bíblicos que nos definan o nos hablen sobre estas palabras, oír y escuchar. Vamos a ir a los textos bíblicos. Libro de Santiago en el capítulo 1 y en el verso 19. Por favor, atentos todos con sus agendas, papel y lápiz. Recuerden, tomen nota. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Subraye, por favor, en el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 19, la palabra escuchar. Ese verbo escuchar. Dice el libro de Lucas en el capítulo 11, verso 28. Dichosos más bien, contestó Yeshua, los que oyen la palabra de Adonai y la obedecen. ¿Notan la diferencia? En el primer texto, en Santiago 1:19, nos habla de escuchar, y en el libro de Lucas 11:28 nos habla de oír. Y así vamos a revisar unos cuantos textos más. Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Santiago capítulo 1, verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Era lo que estábamos mencionando hace un momento. Probablemente algunos hermanos escucharon el mensaje de Shabbat
y escucharon y recibieron una revelación extraordinaria, para mencionar particularmente el Shabbat que tuvimos esta última semana, hablando un poco de la vida de Sara, es decir, la vida, Shayei Sara, hablando de la vida, entre comillas, en su muerte. Vimos que el Parashá, cuando nos habla de Sara, no nos habla de la muerte como tal, sino de la vida de ella. Su vida maravillosa como una mujer virtuosa, como nuestra matriarca. Pero es interesante, hermanos, que compartíamos, la pastora Pili y yo, en nuestros mensajes. Yo compartí la parte de cómo el hombre tiene aspectos por los cuales en el transcurrir de su vida estos aspectos le generan prematura vejez. Vimos el caso de enojarse, vimos el caso de las problemáticas con los hijos, vimos el caso de estar en rebeldía, vimos el caso de estar en guerra. 4 aspectos específicos que el hombre con frecuencia se sucede y que lo llevan a tener vejez prematura. Luego la pastora Pili enseñó respecto de 3 palabras importantísimas: asimilación, se me escapó la segunda, asimilación, aislamiento, asimilación e integración. Sí escuché, vamos a repetirla, las 3 palabras. Aislarse, cuando estamos frente a una sociedad y decidimos aislarnos, cuando estamos frente a una sociedad y decidimos asimilar, y cuando estamos en una sociedad y decidimos integrarnos. Obviamente no voy a definir esos conceptos ahora porque ya lo hicimos en el Shabbat anterior, fue una enseñanza maravillosa. Y probablemente, repito, los que estuvieron en la reunión, tanto virtual como local, escucharon y se grabaron esas palabras. Pero no es suficiente con que las hayan escuchado. Escuchar significa que el cerebro las tomó y las guardó. ¿Y qué nos dice esta palabra? Dice, no se conformen solamente con escucharla, sino que ahora, por favor, llévenla a la práctica, háganla efectiva, establezcanla como fundamento en parte de tu vida diaria. Importantísimo. Veamos, libro de Jeremías, capítulo 29, verso 12, dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, dice Adonai. El que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Aquí la palabra confianza tiene que ver con escuchar, por supuesto. Yo amo al Adón porque él escucha mi voz suplicante. Por cuanto él inclina a mí su oído, le invocaré toda mi vida. Salmo 116, versos 1 y 2. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Espero que estén haciendo el ejercicio conmigo. Escuchar y oír. Filipenses capítulo 4, verso 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí. Y el Adón, el Shaddai de paz estará con ustedes. Maravilloso texto. Filipenses capítulo 4, verso 9. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 15. Y si sabemos que Adonai oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, texto extraordinario. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este es un texto que a mí en lo personal me apasiona, porque hay un juego de palabras en esta gramática toraica tan hermosa que nos deja un análisis interesante. Entraré, si abre la puerta entraré, si abre la puerta entraré, obviamente. Cenaré con él, maravilloso, y él conmigo. Bueno, si estoy cenando con él, asumo que él cenará conmigo, asumo, pero parece que no. Luego lo explicaremos en otro momento.
En mi angustia invoqué a Adonai. Clamé a mi Adonai, y él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Libro de los Salmos, Teilín, capítulo 18, verso 6. El que atiende la corrección va camino a la vida, pero el que no la atiende, el que no la escucha y la rechaza, se pierde. Proverbios capítulo 10, verso 7. Voy a leer dos más y dejamos allí. Hay muchos, son una línea. Tengo en este momento 78 textos bíblicos de escuchar y 26 más de oír. Vamos a mencionar solo 2 o 3 míos. Hijo mío, atiende mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de mi vista mis palabras. Guárdalas dentro de tu corazón. Esto es Proverbios capítulo 4, verso 20. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 5. Al darles a Adonai su ruaj y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la Torá o por la fe en la que ustedes han escuchado el mensaje? Maravilloso. Uno último. Yeshua respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai y que nosotros obviamente escuchamos. Así es que muy interesante, muy interesante, muy interesante. Ahora, vamos a ir a nuestra segunda parte ya en el tema y profundicemos un poco más respecto a oír y a escuchar. Ahora, vamos a ir por un momento, por favor, acompáñeme al libro de los Hechos. Y vamos a tomar a partir del verso 11. Solamente del verso 11 al verso 15 para ir escuchando, porque en la medida que leemos, se los he compartido siempre, amados hermanos, aquí en Torah al Instante, leer no es simplemente tomar un texto y leer. Leer significa hacer comprensión de lectura. Comprensión de lectura. Es decir, si usted lee un texto y alguien le pregunta qué fue lo que leyó y usted no sabe qué leyó, pues entonces no creo que haya leído. Suele pasar, yo con mucha frecuencia lo practico. Hermano, por favor, ¿quieres leer el capítulo 16, verso 11 del libro de los Hechos? Claro que sí. Y empieza a leer el texto. Lee 5 versos y le pregunto, hermano, dame tu opinión respecto a lo que has leído en este momento. No, perdón, disculpe, no, pastor, es que no entendí, no me di cuenta qué fue lo que leí. ¿Pero qué leí? Pareciera ser que leemos para que otros escuchen. Pero cuando leemos tenemos que leer para que el que está leyendo, yo estoy leyendo, yo soy la primera persona que debe comprender el texto de lo que estoy leyendo. Esto implica puntuación, entonación, puntos, comas, punto y coma, 2 puntos, comillas, paréntesis. Esto es importante. Cuando hacemos una lectura adecuada, comprenderemos el texto, haremos comprensión de lectura y, por supuesto, si alguien nos pregunta por lo que acabamos de leer, podremos expresar textualmente lo que hemos leído. Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11, y por favor, hagamos comprensión de lectura. El título de este capítulo es Encarcelados en Filipos. ¿Por qué mencioné el título? Porque lo primero que tenemos que aprender en una lectura es que si hay un título, pues tengo que saber ese título, qué contenido trae de lo que voy a leer. Encarcelados en Filipos. Entonces eso ya me da un concepto. Un grupo de personas fueron encarcelados en un lugar llamado Filipos. Ok, vamos a leer a ver qué dice el texto. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Vea qué palabra tan interesante. A Samotracia. Y al día siguiente, Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Cuál es la primera ciudad de la provincia de Macedonia? Muy bien, Filipos, excelente. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Cuántos días estuvieron en aquel lugar? 3, 5, 2, algunos días. Y un día de reposo, Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. En un día de Shabbat salieron fuera de la puerta en un lugar donde se acostumbraba a hacer la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido allí. ¿Quiénes se habían reunido allí? Atención,
las mujeres. Qué interesante que cuando se ocurren la mayoría de los hechos bíblicos, siempre las mujeres. Siempre las mujeres, siempre las mujeres. Y nuestro amado Yeshua, rodeado de mujeres, les enseñaba, ellas oraban, ellas adoraban, ellas participaban, ellas estaban atentas, ellas, las mujeres. Amén. Más adelante les explicaré por qué hice mención al tema de las mujeres, que aquí muy bien el texto también lo menciona. Muy bien. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Adonai, estaba oyendo. Y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Vamos bien? Interesante, ¿verdad? Yo sé que este texto usted lo ha leído muchas veces, pero también sé que no ha tenido comprensión de lectura. Vamos por eso muy despacio. Lo voy a repetir, es importante. Entonces una mujer llamada Lidia, esta mujer Lidia tiene una labor extraordinaria en la Biblia. Así es que tarea, atención a la tarea. Oigan la tarea, escuchen la tarea. ¿Quién fue Lidia? Por favor, investigue quién fue Lidia en el contexto bíblico, por qué Lidia aparece relacionada aquí en el libro de los Hechos, cuál fue su trabajo, su labor, cuál fue su ministerio, cuál fue su legado. Lidia, porque mencionamos a Lidia y vaya a saber quién fue. Tiene una responsabilidad muy importante aquí. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Adonai, estaba oyendo. Y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba oyendo y Adonai puso en su corazón, le abrió su corazón para que ella pudiera oír y escuchar lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel a Adonai, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vea, qué interesante, qué autoridad. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, esta es otra historia. No vamos a continuar profundizando todo el detalle hasta ese punto. Parece entonces, mis amados hermanos, que en este texto, Adonai consideró que era necesario que esta mujer Lidia abriera su corazón y ella pudiera oír con claridad lo que Pablo tenía para decir. Y vemos que aquí el oído entonces cumple una labor fundamental, pero ese oído en su labor tan importante, porque obviamente no tenemos nuestros oídos por tenerlos. Tenemos dos, de hecho, uno al lado, y los dos escuchan y los dos monitorean permanentemente. Pero este par de oídos, estas orejas, estas parabólicas, estos receptores, están conectados directamente al corazón. Por eso cuando escuchamos una muy buena noticia, nuestro corazón está en gozo. Pero si escuchamos una mala noticia, nuestro corazón entra en crisis, en congoja inmediatamente. Pero cuando escuchamos el chisme, la crítica, la calumnia, nuestro corazón se contrae, porque sabe el corazón que eso que estamos escuchando no es bendición, es maldición, es decir mal, lashon hara. Ahora, en este contexto que vemos aquí en el libro de los Hechos, vamos a tomar otro texto igual referente a esta palabra en el libro de Romanos. Este texto lo hemos escuchado en 1000 ocasiones. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, y vamos a tomar el verso 17. Palabra que todos conocemos, por supuesto. Dice aquí: así que la fe es por el oír. Por favor, subraye la palabra oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Adonai. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto
¿No han conocido esto, Israel? Primeramente Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Maravilloso. Entonces vemos en este texto del libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, cómo oirán sin haber quien les predique. Cómo el pueblo, las naciones, un pueblo que no es pueblo, cómo un pueblo que no es pueblo puede oír la palabra de Hashem si no hay quien vaya, si no hay quien les predique el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. No solamente es pensar que Padre Eterno bendice a las naciones, bendice a Israel en la expansión al norte, al sur, al este, y con eso hicimos la gran tarea. Por supuesto, la oración tiene poder, pero se hace necesario que vayamos, y por eso las palabras que mencionaba la pastora Pili en el día de Shabbat, en cuanto a asimilación, en cuanto a aislarnos, hemos decidido muchos de nosotros aprender Torah, celebrar Torah, y compramos la mejor Torah, y compramos el talí, y compramos la menorá, y hacemos todo el proceso y el protocolo y todo, y nos volvemos enamorados de todo lo que tenga que ver con Torah. Pero estamos aislados. Nos volvemos como el pueblo ortodoxo, donde solamente ellos, con ellos y para ellos, y el mundo en general, allá que solucionen sus problemas. O sea, el pueblo ortodoxo realmente no evangeliza. El pueblo ortodoxo ocupa su tiempo, estudian 24 horas de estudio permanente desde su nacimiento hasta su último día de vida, estudian la Torah. Aislados, totalmente aislados, ellos en su entorno. No se permite un nivel de comunicación, no se permiten las redes sociales, no se permite el internet, no se permite comunicación con el exterior. Pareciera ser que eso es salomónico en el sentido de sabiduría, de que no haya contaminación en sus ojos, en sus oídos, en su mente, en su corazón. Pero sin embargo, se aislaron y quedaron allí. Maravillosos conociendo la Torah. Pero ahí se quedaron. Otros deciden asimilar. Y asimilar no significa estamos rodeados de un mundo en el que vivimos. Estamos rodeados de naciones, de pueblos, estamos rodeados de gentes, de culturas, de idiomas, de gastronomía, de leyes, de normas. Estamos rodeados de políticas, de gobiernos democráticos, anárquicos, socialistas, monárquicos, de todas las índoles, imperialistas por demás. Estamos de alguna manera asimilados a las culturas y a los entornos en los cuales vivimos. Pero como dice la palabra, Padre Eterno, no te pido, amado Hashem, que los quites de esa asimilación. Solo te pido que mientras estén en esa asimilación, los guardes. Y allí es donde nosotros no nos podemos contaminar. Estamos rodeados, repito, del mundo, hay los placeres del mundo, hay la barbarie del mundo, la corrupción del mundo. Y aunque nosotros estamos en este mundo, Hashem nos guarda en el hueco de su mano y no permite que al asimilarnos dentro de una cultura nos contaminemos con esa cultura. Por eso es interesante, hermanos, que cuando nosotros quienes desarrollamos trabajos en la sociedad, que pues bueno, creo que la mayoría, el 99.9% de quienes estamos en línea, realizamos algún tipo de contacto directo con la sociedad. Pero si usted es de aquellos que va en la mañana a su fábrica, a su sitio de trabajo, a su oficina, a su empresa, y se rodea de cantidades de gentes alrededor que no conocen de Mashiach, que no tienen amor ni temor por la palabra, peor aún ateos o practicantes de cualquier tipo de secta o de cualquier tipo de doctrina de error, entre tantas en el mundo, pues aunque estemos rodeados y participemos con todo tipo de gentes, nosotros somos luz en medio de toda oscuridad. Y este es el punto central.
Nosotros somos luz en medio de toda oscuridad. Por lo tanto, si somos una luz en medio de la oscuridad, no somos una luz en el Shabbat, no somos una luz aquí dentro de la casa, en el hogar, en la familia. Somos una luz en torno a toda una comunidad. Número 1, ¿cómo van a oír, repito, de la Torá sin que no haya quien vaya y les dé esa palabra? Número 2, ¿cómo invocarán tantas gentes a Hashem si ellos no han oído? No han oído. Y hermanos, oír, una manera muy bonita y práctica, de hecho, de compartir la palabra, enseñar la palabra, es el testimonio. El testimonio es una experiencia de compartir, de impactar el corazón de tanta gente a través de un testimonio. Pero por favor, no sé si vamos a tener que hacer un programa, una semana de cómo presentar un testimonio. Porque pareciera ser que el testimonio que hoy por hoy se presenta en muchas casas o situaciones son contar la historia. Entonces, un testimonio. Hermano, el hermano acaba de recibir una gran bendición. Nos sentimos enormemente agradecidos con Hashem por el milagro de vida que Hashem ha hecho en la vida de nuestro hermano. Hermano, por favor, puedes pasar un momento. Nos gustaría que nos compartieras, por favor, tu testimonio de edificación para quienes estamos hoy aquí en casa y para quienes están conectados en las naciones. Gracias, pastor, muy amable. Bueno, hermanos, yo estoy muy agradecido con Hashem. Quiero compartir mi testimonio. Bueno, yo nací hace 42 años en un pueblito allá en México, bueno, en el rancho, una familia pues muy humilde. Mi papá pues nos abandonó, mamá pues tuvo que trabajar, y después de una hora, y entonces ya cumplía como los 12 años, y cuando los 12 años pues no pude continuar en la escuela, y entonces me tocó dedicarme a algunas actividades pues un poco del mundo. Bueno, tuve que empezar a robar, y bueno, después de 3 horas ya cumplí 16 años, y entonces fue cuando decidí viajar para el norte y venir a esta nación en los Estados Unidos. Y lleva 3-4 horas y no ha dicho nada. Ha contado una historia y una historia y una historia y una historia, y la gente cabecea y la gente está desesperada. Hermanos, el testimonio máximo debe durar máximo 1 minuto. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo puedo testificar la gloria de Hashem en 1 minuto? Sencillo, el testimonio va de la siguiente manera. Hermano, gloria al Eterno por ese milagro de vida que has recibido. ¿Podrías, por favor, compartirnos para la edificación de todos en casa ese hermoso testimonio? Gracias, pastor, muy amable. Bueno, hermanos, gloria a Hashem, quiero compartirles. Hace aproximadamente 6 meses entré en una situación muy crítica de salud. Los médicos definitivamente pronosticaron que no tenía mayor posibilidad de vida, máximo 1 mes, 20 días de vida. Sin embargo, pues estuvimos intercediendo. Aquí la congregación me apoyó en oración, intercesión. Gracias, hermanos, por su apoyo. Me hicieron una intervención quirúrgica que básicamente era de vida o muerte, y para la gloria de Hashem todo salió muy bien. Todo ha sido extremadamente ordenado. Hashem obró de vida maravilloso, y en este momento estoy completamente sano. Gloria a Hashem. Amén. ¿Cuánto tardó el testimonio? 30 segundos. Y ese testimonio le dará la certeza a mucha gente que escuchó, que vio, oyó y escuchó la palabra, y en ese testimonio dirán: si Adonai hizo eso con este hombre que tenía ya un dictamen de muerte, pues yo sé que Hashem hará algo conmigo, que también estoy pasando por esa crisis. El testimonio. ¿Cómo podrán oír? ¿Cómo podrán ellos clamar a Hashem si no hay quien les predique? ¿Cómo podrán invocar a Adonai si no hay quien testifique? ¿Cómo podrán oír si no hay obreros que sean enviados y que quieran ir y acercarse y testificar con otras gentes?
Hermanos, nosotros no solamente podemos alimentarnos de Torá, estamos en un movimiento y hay que resaltar, hermanos, en el nivel 1, pues bueno, en el nivel 1 prácticamente no existía el tiempo del evangelismo, o sea, la gente iba a la misa porque, pues por religión, por tradición, por costumbre, pero pues ya, eso era. Puede que los tiempos hayan cambiado y hoy hayan otros tipos de sistemas, digamos, pedagógicos en los que se trabajen. No vamos a entrar allí. Luego vinimos al nivel 2 y en el nivel 2 si algo se enseña y si algo se trabaja con mucha énfasis en el concepto del evangelismo es precisamente esto: ir, llevar la palabra, evangelizar, ir a tocar puertas, ir. Y esto cuesta, hermanos, cuesta. En el nivel 2 no sé cuántos de ustedes que pasaron por la experiencia de estar en el contexto en el evangelio, cuántos de ustedes fueron evangelistas, cuántos de ustedes fueron a las cárceles, a los hospitales, a las comunidades, a las escuelas, a las universidades, a los pueblos, a las gentes esparcidas por tantos lugares. Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir a llevar una palabra, ir a entregarle una Biblia, presentarle una Biblia a alguien. Cuántos de ustedes compraron Biblias para obsequiarle a gentes. Yo recuerdo que en la iglesia hicimos una campaña hace unos varios años en los que compramos cientos de Biblias y se enviaron a otros países y se compartieron a muchas gentes, a muchos lugares. Por lo menos ahora tienen una Biblia, ya es asunto de ellos si leen o no leen, si saben leer o no saben leer, hay muchas situaciones. Pero en el nivel 2, como quiera, se trabajó arduamente en el contexto del evangelismo. Sé que costó para muchos, yo recuerdo a muchos que me decían: mire, pastor, cuente conmigo, pero a mí no me ponga por favor a ir a una casa, a mí no me coloquen esa tarea de ir a decirle a alguien algo, porque yo no me siento capaz de hablar con una persona, yo no me siento capaz. Y hacíamos prácticas, hacíamos talleres, hacíamos tantas cosas y algunos lo captaron, algunos lo hicieron, otros sencillamente decían: yo no sirvo para esa tarea. Entonces, ¿para cuál, hermano? No, pastor, póngame a limpiar, póngame a recoger, póngame a hacer aquí, pero no me ponga por favor en la tarea de ir a evangelizar, porque no lo puedo hacer. Muy bien, vinimos al nivel de Torá y pareciera ser que vinimos al nivel de Torá y pareciera ser que estamos aprendiendo lo de la cultura de los hermanos de Judá, que ellos no evangelizan. Ellos no llevan Torá, ellos simplemente enseñan la Torá, entre ellos enseñan la Torá, entre ellos aprenden la Torá, entre ellos estudian Torá. Y bueno, ustedes saben, en el nivel de la comunidad judía, pues enseñan la Torá oral, enseñan la Gemara, enseñan el Talmud, enseñan la Mishnah, enseñan todas estas cosas. Entre ellos. Pero también muchos hermanos del nivel 2 están visitando, por ejemplo, Israel y las comunidades judías, tratando de evangelizarlos y presentarles a Yeshua o presentarles a Jesús según la condición, nivel 2, nivel 3. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes se han ocupado por traer la Torá a su familia? ¿Cuántos de ustedes se han ocupado de traer la Torá a un familiar cercano, a un primo, a un tío, un hermano, una hermana, papá, mamá, abuelos? ¿Cuántos de ustedes hoy están en Torá y quieren más Torá y quieren aprender Torá y quieren aprender los 613 mandamientos y escriben y me preguntan: y pastor, enséñeme de esto y aprendamos esto? Pastor, usted tiene un tema de esto. Pastor, ¿usted en qué parte enseñó sobre esto? Pastor, ustedes en esos módulos tienen tantos módulos. Por favor, regáleme el módulo puntual. Yo quiero el módulo específico en el que ocurrió esto. No, hermanos, no. Un momentico, vamos a estudiar, vamos a aprender. Pero nos llenamos y nos llenamos y nos alimentamos y nos alimentamos y Torá y hebreo y aprendemos. ¿Y qué hacemos con nuestro tanque rebosante de conocimiento si no estamos llevando la palabra? Tenemos que ir, hermano. Alguien tiene que oír. Si tú estás aprendiendo hoy, aprendiendo la Torá, amando la Torá, viviendo la Torá, ahora tenemos que testificar de la Torá y llevar la Torá. Yo veo cuando viaja, por ejemplo, nuestra hermana Janena Taren, un abrazo para ti, hermana, y ella viaja con sus viajes misioneros y está en Honduras y está aquí y está allá y va por las naciones y trabaja con los niños. Está nuestra hermana Noemí en México, el grupo de México, y van hasta los ranchos. Allí ya hay una comunidad establecida y les enseñan la palabra y les llevan las Biblias y les llevan útiles y materiales y implementos para que estudien, escuelas. Se está creciendo enormemente. Llegaron a un lugar donde era un hecatombe
hecatombe, un caos total. El adversario estaba haciendo de lo suyo en aquel lugar. Habló de México con la hermana Noemí, todo el equipo ministerial de Israel Casa Integral México, hermanos. Hoy ya tienen un lugar establecido, hoy ya tienen jóvenes que eran bebés cuando llegaron, hoy son adolescentes estudiando la palabra, amando la palabra, allí están trabajando, ya tienen adultos, ya tienen padres transformados del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, todo un trabajo, porque ha habido alguien que se atrevió a ir para que alguien oiga y para que alguien escuche el poder de la palabra. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, ahora, si no oyen la palabra de Dios, si no oyen con todo el trabajo que se hace y personas que se envían y personas que van, y allí afuera la gente no oye la palabra de Dios, pues mi amado hermano, no os preocupéis, has cumplido con una labor maravillosa. Y si ellos han decidido no escuchar la voz de Adonai, entonces no estarán dentro de ese plan de salvación. Nosotros cumplimos siempre con la labor maravillosa de llevar la verdad, que conozcan la verdad y que sean libres de toda atadura, libres de toda religión, libres de todo embaucamiento de la religión por años y años y años y años y años, como lo podemos vivir, hermanos. ¿Cómo es posible que hoy todavía las comunidades celebren reuniones paganas como el Halloween, como Easter, bueno, cuánta cosa del mundo, del paganismo, de la idolatría, que fueron reemplazando las verdaderas convocatorias de Levítico 23, y la ignorancia del pueblo y la ignorancia de las congregaciones. Y la verdad, yo me preguntaba siempre en el nivel 2, particularmente con un pastor a quien admiro, respeto profundamente, un hombre ya de años, americano, muy reconocido a nivel mundial, creo absolutamente, un excelente ministerio en la ciudad de Atlanta, y cuando tuve la oportunidad de conocerle personalmente, hablar, entrevistarme con él, conocer su ministerio, nos paseó por todo el ministerio, sus instalaciones, los proyectos misioneros, la revista traducida a cuantos idiomas en el mundo. No, un trabajo extraordinario. Y un hombre con sabiduría y conocimiento de la palabra, nivel 2. Pero cuando llegaba el tiempo de Navidad, me impresionaba cómo su congregación, su altar, el altar de su edificio, de por sí muy, muy bonito, y las presentaciones de televisión rodeadas de toda la decoración de Navidad, el árbol de Navidad y toda la decoración de Navidad. Y yo me preguntaba, un hombre con un ministerio tan hermosamente grande, importante, limpio, un ministerio de verdad, de aplaudir, de celebrar, de disfrutar, que me acompañó en mi vida del nivel 2 por lo menos por 23, 25 años. Pero ¿cómo es posible que un hombre como este, no quiero mencionar, por favor, no es mi intención su nombre, un gran hombre por demás, repito, ¿cómo es que no ve que está colocando el árbol de Navidad, anatema, en su enseñanza, en su celebración? Y si no lo colocare, muy seguramente toda su comunidad en el mundo entero se apartarían de él. ¿Por qué? Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Mientras que no conozcamos el emet de la Torá, la palabra, yo no estoy hablando, cuando digo de Torá, estoy hablando de los primeros 5 libros de la ley, de la Torá, de la Biblia, el fundamento, la esencia. Moshe escribió de Yeshua, y la semana anterior vimos el programa. ¿Qué escribió Moshe de Yeshua cuando él dice, si ustedes no creen en lo que Moshe escribió de mí, pues no podrán creer en mí, por supuesto no podrán creer en la Biblia, por supuesto no podrán creer en la salvación, por supuesto no creerán en Yeshua, por supuesto no podrán creer que este es el libro manual de instrucciones. Entonces me pregunto, hombres con tanta sapiencia, sabiduría, estudio, teología, conocimiento, pero sin embargo celebran Easter, recogen los huevos de la diosa Easter, celebran Halloween, fiesta pagana, entre tantas otras celebraciones del mundo. Y pareciera ser que se asimilaron, observen, y se asimilaron en el sentido de que se igualaron con el mundo y celebran lo que el mundo celebra.
Yo sé que muchos a lo mejor están escuchando y dicen, ay no, pastor, no me diga que la Navidad, no me diga que el arbolito, usted no me vaya a quitar el arbolito porque es que eso es lo que yo más quiero y yo al Papá Noel. Pues mi amado hermano, Papá Noel y el arbolito de Navidad por aquí, por estos 66 libros de la Biblia, no están, no existen, no aparecen. Papá Noel no aparece aquí, déjeme decirle, es un empleado de Coca-Cola para que en la época de diciembre se disfrace y represente a Coca-Cola, pero no es un personaje bíblico, es un personaje totalmente anatema. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios, a oír la voz de Adonai, y cuando oímos, y esto viene a nuestro corazón, entonces vamos a ir ya, creo que cerrando, como estamos de tiempo. Tenemos unos minuticos más. Vamos a ir tomando nota entonces de la palabra que vamos a aprender hoy. Escríbalo, por favor. Escríbalo en sus agendas de notas. Escríbalo, por favor, para que no lo olvide. La palabra proseco. Escríbala. Proseco, con K. Proseco. Esta palabra significa escuchar. Tiene precisamente la idea de prestar atención a lo que se oye. Recuerden que la definición entre oír y escuchar es que oír es oír los timbres, oír las vibraciones sonoras, los sonidos, y escuchar es que el sonido llega, lo oímos, llega a nuestros conductos auditivos, lleva a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo asimila, lo guarda, lo discierne. Por lo tanto, proseco, que significa escuchar, es algo que cuando estamos altamente interesados y oímos el sonido y luego nos causa interés, inmediatamente escuchamos y queda marcado en nuestro corazón. Es como cuando tú escuchas una noticia, la noticia del día, por ejemplo. Tú puedes estar escuchando noticias, a lo mejor estás ocupado en el texto, estás ocupado haciendo algo más, estás oyendo un noticiero, pero cuando en el noticiero repentinamente dijeron algo que al oír el sonido de la voz del presentador, oyes el sonido viene y escuchas muchos sonidos, no hay problema, tú sigues haciendo lo tuyo, pero cuando escuchas la noticia de interés, inmediatamente tú dejas lo que estás haciendo y vas a prestar atención. Ahí estás escuchando. Muy bien, vamos a ir un momento al libro de los Hechos nuevamente, por favor. Espero que vayan captando el tema. Vamos haciendo un ejercicio y repito, esto es con ocasión a que hablaremos mañana, hablaremos de lo que significa el Shema. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Vamos mañana a hablar por qué es tan importante el Shema. Por qué cuando nosotros celebramos y oramos y hacemos la reverencia del Shema, nos cubrimos los ojos, por qué nos cubrimos incluso con el talí, por qué proclamamos una oración que esa oración representa, por qué es tan importante esa oración, porque hermanos, mucha gente viene a Torah, mucha gente viene, comillas, raíces hebreas, por favor, comillas, raíces hebreas, y vienen a raíces hebreas, y pues si todo el mundo se coloca la mano ahí, pues yo también me la coloco ahí, y si todo el mundo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja, pues yo también lo digo, y no sabemos lo que estamos haciendo, hermanos. Es el momento más importante de nuestra oración. Mañana entraremos, repito, a esos detalles. Vamos un momento al libro de los Hechos en el capítulo 8 y vamos a tomar el verso 6, vamos a ir desde el verso 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, predicación de la palabra en Samaria. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba de Yeshua, del Mashiach. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía Felipe? Testificaba, repito, testificaba. Es tan importante cuando tú vayas a algún lugar y te inviten, que quieren que compartas una palabra, hermanos, compartir una palabra en buen momento, un testimonio. Yo procuro normalmente cuando me invitan los hermanos a una reunión, voy a enseñar un parashá, por ejemplo, y tomo el parashá o el parashot del momento, pero me gusta ajustarlo a una situación o a un testimonio, en la medida de lo posible, a un testimonio personal. No inventar una historia, un testimonio que marque el corazón de una persona.
Dice entonces que Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Aún éste oía atentamente a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Adonai. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Por favor, préstele mucha atención a lo que estoy indicando aquí, hermanos. ¿Cuántas veces hasta nuestros días? Lo digo con amor, lo digo con respeto, por favor. No quiero estar juzgando nunca jamás los ministerios ni algo por el estilo. Pero ¿cuántas veces en el nivel 1, en el nivel 2 pasamos por todo este proceso de engaño, de mentira, de magia, dice puntualmente este texto, de enseñanzas, del evangelio de la prosperidad, de las falsas sanidades, de los falsos milagros? ¿Cuántas veces se utilizaron púlpitos y ministerios y enseñanzas y se les dio reconocimiento a hombres y se causó un daño terrible y se dejó una herida profunda en el corazón de cientos, de miles de gentes, que cuando se escucha la palabra un pastor se asocia con algo no muy apropiado? Terrible. Y aquí estamos viendo esta respuesta. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante del reino de Adonai y el nombre de Mashiach, Yeshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, yo puedo hacer magia y he hecho cosas mágicamente extraordinarias, pero escuchar a Felipe y lo que hacía y las señales y los milagros que ocurrían, el mismo mago decía: esto es impresionante. Yo quiero de esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Adonai, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, porque aún no habían decidido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido el Ruach HaKodesh sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, entonces este mago, en su cultura, en su pensamiento, en su manera de pensar pagana, ofreció dinero a los apóstoles para que él también pudiera recibir el poder de Ruach HaKodesh. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Adonai se obtiene con dinero. ¿Cuántos hoy ejerciendo ministerios por posición política, por posición económica, porque es hijo de aquí o es hijo de allá o de apellido tal? No, mis amados hermanos, conozco a muchos pastores graduados, teológicos, estudiados en otras universidades en el mundo, y que cuando predican una teología. Conozco a muchos que han crecido en medio de las luchas, las batallas, las adversidades. Tal vez no hayan llegado a una escuela ni teológica, ni mucho menos a un instituto bíblico, pero predican y predican con la esencia, predican con el fuego, predican con el poder del Espíritu, y cuando vienen a Torah, aman la Torah y predican de la Torah y predican de Yeshua, y entonces entendemos que ahora el poder del Ruach está con nosotros. Bueno, mis amados, esa historia es interesante.
adelante, no la voy a leer toda, pero usted ya conoce el contenido, hacia dónde va. Probablemente lo podamos profundizar mañana. Entonces, primer libro de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, ahí observen la palabra, proseco, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tito capítulo 1, verso 14 dice: no atendiendo, proseco, no escuchando a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que nos apartan de la verdad. Segundo libro de Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, proseco, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Bueno, mis amados hermanos, creo que hemos hecho una primer jornada de semana espectacular, con un proyecto de enseñanza maravilloso para lo que es el Shema. Teníamos que hacer una apertura sencilla respecto de oír y escuchar. Les espero mañana, por favor, en nuestro tema de Torah al Instante. Hablaremos de el Shema. Oye Israel, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, uno es, Adonai Echad. Bueno, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por dar un me gusta, gracias por sus buenos comentarios y no olviden la tarea: ¿quién fue Lidia? Hasta el día de mañana. Shalom, Boker Tov, muy buen día, mis amados. Bendiciones.